¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Josip Urquizo y hoy día aprenderemos cómo instalar el CMS WordPress en nuestra PC local. Para esto, primero debemos saber qué es un CMS. Un CMS son las siglas de Content Management System, o lo que viene a ser un sistema de gestión de contenidos para páginas web. Un CMS es un software desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación web. Por ejemplo, utilizando WordPress podemos construir páginas como la siguiente, que es mi blog personal. También podemos construir páginas orientadas a una empresa específica o de repente a una comunidad específica, como esta, por ejemplo. O también podemos diseñar, acá tengo otro ejemplo de una empresa, ¿no? Incluso acá ya orientado y agregándole carritos de compras, todo lo demás. Entonces, para esto, lo que necesitamos en primer lugar es inicializar nuestro servidor web, que en nuestro caso hemos instalado XAMPP. Si no sabes cómo instalar XAMPP, puedes ver el video anterior o en la descripción te dejaré el enlace al video en el cual ya hemos visto cómo instalar XAMPP en nuestra computadora local. Para inicializar, por supuesto, hacemos clic en inicio, podemos escribir la palabra XAMPP. Inmediatamente nos va a mostrar el panel de control, que al momento de hacerle clic se va a abrir nuestro panel de control de esta forma. Recuerda que los servicios que nosotros necesitamos es Apache y MySQL. Estos dos servicios tienen que estar inicializados, o sea, tienen que estar de esta forma. Si no están de esta forma, puedes hacer clic en el botón Start, por supuesto de Apache y MySQL, para que se inicialice. Una vez que están inicializados, ya puedo cerrar esta ventana del panel de control porque me indica que ya está listo para su instalación. Como segundo paso, lo que tenemos que hacer es descargar el instalador de WordPress. El instalador lo vamos a descargar desde la página es.wordpress.org. Como ves, acá ya lo tengo ya cargada la página. Dentro de esta página ubicamos el botón que dice Consigue WordPress. Hago clic ahí, nos va a llevar a la página de descargas de WordPress y luego vamos a hacer clic en este botón en el cual va a inicializar o empezar la descarga del instalador. Como ves en la parte inferior, yo ya lo tengo descargado y lo voy a visualizar en esta parte. Acá está, WordPress 5.4, que es la versión que estoy utilizando actualmente en la grabación de este video. Siguiente paso, vamos a descomprimir el instalador de WordPress. Si deseamos, lo podemos renombrar la carpeta. En nuestro caso lo vamos a renombrar porque queremos empezar con la construcción de un proyecto. Recuerda que cuando descargas el instalador está empaquetado. En este caso viene con la extensión .zip. Tú debes desempaquetarlo o extraerlo. Hay distintos software para poder extraer. Lo puedes extraer haciendo clic en extraer aquí, por ejemplo. Y al momento de extraerlo, ahí va a empezar a descomprimir. Se va a generar la carpeta llamada WordPress, ¿no? Estamos esperando a que descomprima para poder nosotros ya esta carpeta poder renombrarla conforme nos indica acá en el siguiente paso. No es recomendable utilizar el mismo nombre de carpeta porque este va a ser nuestra carpeta de nuestro proyecto. Entonces se sugiere renombrar la carpeta para poder un tanto orientarla ya al desarrollo específico de nuestro proyecto. El nombre que le pongamos a las carpetas ya depende del proyecto que estemos desarrollando, pero sí es fundamental que el nombre que utilicemos, de preferencia que esté en minúsculas, también
que no tenga espacios, ni tildes, ni la letra ñ, ni ningún carácter especial, ¿no? Por ejemplo, en un caso voy a renombrarlo y le voy a colocar blog. Ese va a ser el nombre de mi carpeta, ¿correcto? Listo. Ahora, como cuarto paso voy a copiar el instalador dentro de la carpeta de la unidad C, la carpeta xampp y dentro de una carpeta htdocs. Esta carpeta htdocs es mi carpeta pública. Como tenemos instalado xampp para que nuestra computadora sea un servidor web, entonces como servidor web tiene una carpeta donde debemos colocar todos nuestros proyectos para que puedan ejecutarse. Esa carpeta se llama htdocs y está dentro de la unidad C. Entonces voy a copiar mi carpeta descomprimida, que ahora le he denominado blog. Voy a copiarla, voy a ir a la unidad C, la carpeta xampp, dentro voy a entrar a la carpeta htdocs. Como ves, yo tengo bastantes proyectos ya creados, entonces lo voy a pegar acá. Ahí está que copia, y esto debemos copiarlo como ya te estoy indicando, dentro de la carpeta htdocs. No podemos copiarlo en ningún otro lado, ni dejarlo en descargas. Tiene que estar específicamente dentro de esta carpeta, porque eso es lo que indica para poder ser pública esta carpeta y poder nosotros continuar con el proceso de instalación. Los usuarios que usan Mac probablemente no van a tener esta carpeta htdocs, ¿no? Pueden tener la carpeta www. Ahora, si es que nosotros instaláramos esto ya en la nube, en un servidor web, tampoco vamos a tener la carpeta htdocs y mucho menos la unidad C. Ahí tendremos como carpeta pública una carpeta llamada public, o sea, public-html. Entonces, depende de dónde yo tenga a bien instalar este CMS, es que voy a encontrar la carpeta pública. Para nuestro caso, que estamos usando xampp, nuestra carpeta pública vendría a llamarse htdocs. Esta carpeta xampp se va a crear cuando nosotros instalemos el servidor web, o sea, cuando instalemos xampp. Anteriormente no existe. Entonces, una vez que se instala, al momento de terminar la instalación, automáticamente se va a crear esta carpeta, y dentro de esta carpeta también se va a crear la carpeta htdocs. Listo. Mientras termina de copiar, eh, vamos viendo acá algunas carpetas que trae dentro de la instalación, el instalador de WordPress cuando ya está desempaquetado. Recuerda que nosotros al momento de descargar el instalador hemos obtenido este archivo, que luego lo hemos desempaquetado o descomprimido y obtenemos esta carpeta que le hemos cambiado de nombre, le hemos puesto blog. Dentro de esta carpeta existen 3 subcarpetas que inicializan con la palabra WP. WP-admin, que es la carpeta donde se va a encontrar toda la parte de administración de nuestro CMS, en el cual vamos a poder configurar, agregar usuarios, agregar entradas y todo lo demás. En la carpeta WP-content es lo que se va a visualizar hacia afuera, ¿no? Es decir, lo que va a ver el usuario cuando nuestra página, nuestro blog, nuestro portal web esté terminado. Las plantillas, por ejemplo, eso va a estar dentro de esta carpeta content. Y hay una carpeta llamada WP Includes. Esta carpeta es donde va a colocar WordPress mayormente sus librerías, ¿no? Las librerías son unos archivos que va a utilizar WordPress para poder funcionar de modo adecuado este CMS. Luego de copiar nuestro instalador a la carpeta pública htdocs, lo que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Y la base de datos la vamos a crear accediendo a un programa llamado PHPMyAdmin.
Este programa de acá, este entorno web, también se va a crear cuando nosotros instalemos XAMPP. Cuando hayamos instalado XAMPP, también automáticamente va a crear esto. Y dentro de este PHP vamos a crear nuestra base de datos. La base de datos la vamos a denominar blog, ese va a ser su nombre. Entonces, para crear nuestra base de datos, tenemos que ingresar acá y en la parte superior vamos a colocar en el navegador localhost slash phpMyAdmin, conforme se indica acá. Localhost slash phpMyAdmin. Le damos enter y va a cargar el entorno de phpMyAdmin. ¿Cómo creamos nuestra base de datos? Como ves, acá hay una opción que dice base de datos. Voy a hacer clic acá. Al hacer clic ahí, me va a permitir ingresar el nombre de mi base de datos. Acá dice crear la base de datos, ¿no? Voy a colocar acá y acá, por ejemplo, le voy a asignar el nombre blog que le estoy determinando para la base de datos que estoy creando. Está blog. Solamente necesito colocarle el nombre de la base de datos, nada más. Luego voy a hacerle clic en el botón crear. Listo. Está procesando la base de datos y ya fue creada. Acá está creada nuestra base de datos blog. ¿Ven? Eso es suficiente. No necesitamos hacer absolutamente nada más dentro de PHPMyAdmin, ¿no? Solamente crear nuestra base de datos. Entonces, ya tenemos creada nuestra base de datos y luego vamos a ejecutar la instalación. Hay algunos datos que también vamos a necesitar dentro del proceso de instalación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar la instalación, nos va a pedir ciertos datos. Uno que ya tenemos es el nombre de la base de datos, que está correcto, ¿no? Otro dato que nos va a pedir también es el usuario de la base de datos. El usuario, por defecto, dentro de XAMPP se llama root. También nos va a pedir como dato la contraseña o la clave. La contraseña, por defecto, en XAMPP es en blanco. Y también nos va a pedir el servidor, ¿no? El servidor. El servidor se llama localhost. Estos datos van a ser muy importantes en el momento que vamos a empezar con nuestra instalación, ¿no? Entonces, todos esos datos nos va a solicitar en el momento que empecemos la instalación. Listo, ya se, ya se copió nuestra carpeta blog dentro de htdocs. A ver, voy a abrirla. Ahí está, xan htdocs blog. Ya se copió nuestra carpeta y ya está lista para empezar el proceso de instalación. Para empezar el proceso de instalación, abro el navegador, ¿no? Voy a cerrar estas ventanas para poder continuar. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, voy a colocar localhost slash y el nombre de mi carpeta. En mi caso, se llama blog. Y le voy a dar enter. Este nombre que está acá, blog, es el nombre de la carpeta que le he asignado a mi proyecto. Es el mismo que está acá. Si ustedes le ponen proyecto, empresa o algún otro nombre a la carpeta que está dentro de htdocs, ese mismo nombre es el que debemos colocarle acá después de la palabra localhost. O sea, que una vez que nosotros ya hemos copiado, para ejecutar la instalación, en nuestro caso tendríamos que colocar localhost slash blog. Bien, blog. Este es el nombre de la carpeta, ¿correcto? Entonces, yo he colocado acá localhost slash blog y ahí está cargando ya el instalador de WordPress, ¿no? Cuando nosotros vamos a cambiar el nombre de nuestra carpeta, es fundamental también colocar ese mismo nombre en el momento que vamos a llamar acá a nuestro instalador. Ahora, la base de datos, yo le he colocado el mismo nombre también blog, pero puede tener cualquier otro nombre. Lo importante es que en la base de datos el nombre también no contenga caracteres raros, ni espacios, ni la ñ, ni tildes. En el caso quieran trabajar un espacio dentro de la base de datos, podrían utilizar un guión bajo
por ejemplo, ¿no? Voy a colocar acá ejemplo. Vamos a suponer que mi base de datos quiero que se llame mi base de datos. Entonces colocaría mi base de datos, ¿no? O en todo caso, todo junto. De repente le colocaría mi base de datos, ¿no? Eso estaría correcto. Yo no puedo asignarle ningún espacio. No puedo decirle, por ejemplo, así, mi espacio base de datos. No puedo hacer eso porque esto me va a generar un error, ¿no? Ni mucho menos utilizar tildes ni caracteres raros tampoco. Entonces, en nuestro caso, yo le he colocado nada más el mismo nombre que le corresponde a mi carpeta, ¿no? Entonces, ahí está cargando el instalador. Una vez que le he dado localhost/blob, carga la página de bienvenida en la cual me pide algunos datos. Me dice bienvenido a WordPress. Antes de empezar necesitamos unos datos. Necesita el nombre de la base de datos, que nosotros ya lo tenemos. Nuestra base de datos se llama blog. ¿Qué más necesita? El usuario de la base de datos. Nuestro usuario ya lo tenemos, se llama root. Necesita la contraseña de la base de datos, también la tenemos, es en blanco, ¿no? No hay nada. Y necesita también el servidor de la base de datos, que en nuestro caso es servidor localhost. Si ya tenemos todos los datos, bueno, y el prefijo que nos lo da ya por defecto. Tenemos todos estos datos que nos está solicitando, entonces vamos a hacer clic en el botón vamos a ello, ¿no? En el momento que hemos hecho clic en el botón vamos a ello, me va a cargar este formulario y me va a solicitar todos los datos que yo ya tengo previamente determinados acá, ¿ve? Entonces, esos mismos datos los voy a colocar acá. Nombre de la base de datos, blog. Nombre del usuario, root. La contraseña en blanco. Eso significa que debo borrar lo que está acá. Servidor localhost, prefijo WP, lo dejo tal y como está y le doy clic en el botón enviar. Si no hay ninguna dificultad, debe procesar todo esto y debe pasar. Como ven, está pasando, significa que todo está definido correctamente. Si hubiera algún problema acá, el error más común es que de repente el nombre de la base de datos que yo he colocado acá no lo he asignado bien, o tal vez no he borrado lo que aparece como contraseña acá en el instalador y puede generarme un error. De lo contrario, debería salir esta pantalla sin ningún inconveniente. Luego hago clic en el botón ejecutar la instalación. Al momento que hago clic en este botón, me va a mostrar un formulario en el cual yo voy a ingresar algunos otros datos. Voy a seguir acá escribiendo, entonces acá me va a pedir ingresar los datos del administrador, ¿no? Estos son los datos que me va a solicitar, que son datos diferentes a los datos que yo estoy trabajando en la parte de acá. Listo. Entonces, ahí me dice, hola, bienvenido, la información básica. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo parecido al blog que tengo. Entonces, como título, le voy a colocar mi nombre, que va a ser el título de mi blog, porque es un blog personal. El nombre de usuario, acá, este nombre de usuario que nos está solicitando es el nombre de usuario que nos va a permitir ingresar al administrador. Entonces acá yo le voy a colocar como usuario, le voy a colocar un usuario genérico, admin, ¿no? Es un usuario genérico. Pueden colocarle cualquier nombre, pero no deben olvidarse este nombre porque este nombre de usuario es el que me va a permitir acceder al administrador. Luego me dice la contraseña. Acá debo ingresar una contraseña para poder acceder al administrador. Por supuesto que la contraseña que me está mostrando acá es bastante complicada y no me voy a acordar. Entonces voy a cambiarle por una contraseña más fácil, como es de arroba del 1 al 6 le voy a colocar, como es en entorno local, o sea, es en mi computadora, no hay ningún problema. Si esto estuviera ya en internet, tendría que dejarlo con una contraseña un poco más complicada para que no me puedan hackear fácilmente, ¿no? Como la contraseña es básica y fácil, voy a colocar acá los datos, me dice WordPress, mira, atención, esta contraseña es débil, ¿no? Me está avisando. Pero yo le digo, marcando acá este check, confirmo el uso de una contraseña débil, no hay ningún problema.
Acá coloco un correo electrónico, ¿no? Yo voy a colocar un correo electrónico de prueba, ¿correcto? Ahí está. Este correo electrónico va a ser como el correo del administrador, donde le va a llegar todos los mensajes que puedan suceder dentro de la instalación de WordPress, le va a llegar acá, a este correo, ¿no? Luego voy a marcar esta opción que dice disuade de los motores de búsqueda de indexar este sitio. Porque como estamos trabajando en un entorno local, entonces este proyecto no lo va a indexar Google porque está en entorno local y porque está todavía en proceso de elaboración. Entonces marco esta casilla para indicarle que cuando ya esté terminado lo voy a volver a desmarcar. Esto ya no hay ningún problema, pero por el momento lo marco. Y luego clic en instalar WordPress. Una vez más, si no hay ningún inconveniente, debe empezar el proceso de instalación. No nos olvidemos de los datos que estamos colocando acá, sobre todo datos muy importantes, el usuario y la contraseña. Estos datos me van a permitir acceder al panel de control de la administración en el cual yo voy a poder configurar, voy a poder administrar el portal o el sitio web, ¿no? Entonces, son estos datos que me permiten acceder. Ahora, mientras ejecuta la instalación, ¿cómo hago para poder acceder acá a mi panel de administrador? Para acceder al panel de administrador, yo debo colocar, ahora después que termine la instalación me va a salir automáticamente, pero si yo quiero ingresar en algún otro momento, lo que yo tengo que colocar es abrir mi navegador, colocar localhost slash el nombre de mi carpeta que tiene mi proyecto, en mi caso se llama blog, slash wp-admin. Con esta dirección, al darle enter, ya me va a solicitar el usuario y la contraseña para poder ingresar. Terminó de instalar, me dice lo lograste, WordPress ya está instalado, ¿no? Ya me dice que el nombre del usuario es admin y me faltaría ingresar la contraseña. Entonces voy a hacer clic en el botón acceder y me va a cargar una ventana en el cual me va a solicitar los datos que he creado al momento de instalación. Se refiere a estos datos de acá, que acabo de ingresar. Entonces voy a ingresarle admin y mi contraseña @del 1.6. Voy a ingresarle usuario admin y mi contraseña @del 1.6, ¿no? Le doy a acceder y como están validados los datos correctamente, va a ingresar al panel de administración, ¿no? Si hubiera algún inconveniente acá, es probable que los datos que he registrado no sean los correctos. Por eso les sugiero anotarlo conforme yo lo estaba anotando acá para no olvidarlo, ¿no? Entonces ya está instalando, perdón, ya terminó de instalar, ya me pidió los datos de acceso y acabo de acceder ya a mi panel de administración. Hasta acá hemos terminado la instalación de WordPress. En los siguientes videos vamos a continuar con la configuración básica y con los demás temas que nos conllevan. Espero que les haya servido este video, ejecuten esta instalación y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.